¿Por qué Caín, el primer asesino, es importante para nosotros? Esta pregunta nos lleva a un viaje a través de las Escrituras Sagradas, donde las historias de maldiciones y bendiciones se entrelazan para enseñarnos lecciones vitales. La Biblia, un libro antiguo lleno de sabiduría, no solo narra historias, nos muestra el camino entre el bien y el mal, entre las consecuencias de nuestros actos y la redención posible a través de la fe. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos una constante dualidad entre las maldiciones lanzadas por desobediencia y las bendiciones otorgadas por la fe y la obediencia a Dios. Estas historias no están solo para asustarnos o llenarnos de temor, sino para iluminar el camino hacia una vida en conformidad con la voluntad divina, evitando las trampas del pecado. La importancia de Caín radica no solo en su acto atroz, sino también en las enseñanzas que su historia aporta a nuestras vidas. Al adentrarnos en el relato de su vida, comprendemos las profundas consecuencias de la ira, la envidia, y cómo estas emociones pueden llevarnos a cometer actos irreparables. La historia de Caín nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y las potenciales maldiciones que podríamos atraer sobre nosotros mismos y sobre la sociedad. Pero la Biblia no deja a Caín sin esperanza. A través de su historia se nos recuerda que, incluso en medio de nuestras peores decisiones, existe un camino hacia la redención. Este primer capítulo de nuestras vidas es crucial, ya que establece el tono para el entendimiento de que cada elección que hacemos tiene un peso y una consecuencia en el tejido de nuestra existencia y la de aquellos a nuestro alrededor. La Biblia se distingue de cualquier otro libro no solo por su antigüedad o por ser el texto sagrado del cristianismo, sino por su capacidad única de funcionar como un faro de luz en los momentos más oscuros de la humanidad. No está diseñada para infundir miedo, sino para ofrecer guía, sabiduría y, sobre todo, esperanza a aquellos que se encuentran en momentos de duda o desesperación. A lo largo de sus páginas, la Biblia despliega una serie de relatos que a primera vista pueden parecer llenos de maldiciones y advertencias severas. Sin embargo, al mirar más de cerca, es evidente que su propósito es enseñarnos las consecuencias naturales del pecado y la desobediencia, así como el poder de la redención y la transformación que viene a través de la fe y la obediencia a Dios. Este libro sagrado actúa como un espejo, reflejando no solo nuestras falencias y errores, sino también nuestra capacidad para superarlos mediante la fe y el seguimiento de los preceptos divinos. Es un manual de vida que ofrece soluciones y consuelo, que nos alienta a enfrentar los desafíos cotidianos con fortaleza y esperanza. Por tanto, al estudiar la historia de Caín y las lecciones que de ella derivan, nos acercamos a comprender la Biblia no solo como un conjunto de historias antiguas, sino como una guía espiritual y moral que trasciende el tiempo. Nos enseña a discernir entre el bien y el mal, y nos impulsa a elegir un camino que, aunque esté lleno de desafíos, nos lleva hacia la luz y la redención. La narrativa bíblica nos transporta inicialmente al jardín del Edén, donde Adán y Eva vivían en perfecta armonía con Dios. Este lugar, simbolizando la comunión perfecta entre la creación y el Creador, fue el escenario del primer acto de desobediencia humana, marcando el comienzo de las maldiciones sobre la humanidad. La tentación de la serpiente y la posterior decisión de comer del fruto prohibido no fueron meros actos de rebeldía. Simbolizaron la ruptura fundamental entre Dios y sus creaciones, introduciendo el pecado y sus consecuencias en el mundo. Esta historia primordial revela cómo una sola decisión puede alterar el curso de la historia, llevando maldiciones no solo sobre quienes cometieron el acto, sino sobre todas las generaciones futuras.
Las maldiciones pronunciadas sobre la serpiente, Adán y Eva, no son solo castigos, son recordatorios palpables de las repercusiones del pecado. El dolor, el trabajo arduo y la separación de Dios se convirtieron en realidades cotidianas, evidenciando cómo el pecado deteriora nuestra relación con Dios, con los demás y con la creación misma. Sin embargo, incluso en este relato de caída y castigo, se nos ofrece una vislumbre de esperanza. La promesa de redención y la futura victoria sobre el pecado se tejen a través de la maldición, recordándonos que, a pesar de las consecuencias de nuestros actos, Dios tiene un plan de salvación para la humanidad. Este inicio nos prepara para la complejidad de las emociones y decisiones en la historia de Caín, subrayando la importancia de nuestras elecciones y la posibilidad siempre presente de la gracia divina. Caín, el primogénito de Adán y Eva, se convierte en un personaje central para entender la profundidad y las consecuencias del pecado. Su historia es una de las primeras tragedias humanas narradas en la Biblia, mostrando cómo la envidia y la ira pueden llevar a acciones irreparables. La relación entre Caín y su hermano Abel refleja las complejidades de las relaciones humanas y cómo las emociones negativas, cuando no se controlan, pueden resultar en consecuencias devastadoras. La decisión de Caín de asesinar a Abel no fue un acto impulsivo, fue el resultado de un corazón no reconciliado con Dios, marcado por la envidia y la competencia. El asesinato de Abel por parte de Caín es significativo no solo por ser el primer acto de violencia mortal registrado, sino también porque ilustra las profundas fracturas que el pecado puede causar en las relaciones más cercanas. Este evento nos enseña sobre la gravedad de permitir que nuestras emociones más oscuras dicten nuestras acciones. A pesar de la gravedad de su pecado, la historia de Caín también es un testimonio de la misericordia de Dios. Aunque Caín es castigado, Dios le proporciona protección contra la venganza, mostrando que, incluso en medio de nuestras peores decisiones, la gracia y el perdón de Dios están al alcance. Esta dualidad de justicia y misericordia divinas nos ofrece una perspectiva equilibrada sobre las consecuencias de nuestros actos y la incansable oferta de redención de Dios. La confrontación de Dios con Caín después del asesinato de Abel marca un momento crucial en la historia bíblica, donde se manifiesta tanto la justicia como la misericordia divinas. La maldición impuesta a Caín de vagar por la tierra sin poder establecerse ni cultivarla es un reflejo directo de la gravedad de su pecado. Esta pena no solo representa las consecuencias físicas de sus acciones, sino también el aislamiento espiritual y social. Sin embargo, incluso en este acto de justicia, Dios muestra una profunda misericordia al marcar a Caín, protegiéndolo de aquellos que podrían buscar venganza. Este gesto revela una verdad fundamental sobre el carácter de Dios. A pesar de nuestra desobediencia y pecado, Él sigue cuidándonos, ofreciendo protección y la posibilidad de redención. La historia de Caín nos enseña sobre el equilibrio divino entre la justicia y la misericordia. Nos recuerda que, aunque nuestras acciones tienen consecuencias, la gracia de Dios está siempre presente, buscando restaurarnos y guiarnos hacia un camino de arrepentimiento y cambio. Este episodio nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, las decisiones que tomamos y cómo nos acercamos a Dios en momentos de culpa. La maldición de Caín es tanto una advertencia sobre las consecuencias del pecado como un testimonio del amor y la misericordia inagotables de Dios hacia nosotros. La protección divina otorgada a Caín, a pesar de su gran pecado, es una manifestación poderosa de la misericordia de Dios. Esta acción nos muestra que, aunque debemos enfrentar las consecuencias de nuestros actos, Dios no nos abandona a nuestra suerte.
Su compasión trasciende nuestro entendimiento, ofreciendo seguridad y esperanza incluso en los momentos más oscuros de nuestra existencia. La marca de Caín sirve como un recordatorio constante de que la misericordia de Dios está al alcance, independientemente de la magnitud de nuestros errores. Esta señal no solo protegió a Caín de la muerte física a manos de otros, sino que también simboliza la promesa de protección espiritual para todos aquellos que buscan el perdón y la redención. Este acto de misericordia divina enfatiza la importancia del arrepentimiento y la transformación personal. Dios está dispuesto a perdonar y proteger, pero se requiere de nosotros un corazón contrito y la voluntad de cambiar nuestros caminos. La historia de Caín nos alienta a buscar a Dios en busca de redención, recordándonos que nunca es demasiado tarde para volver a Él. Así, la protección a Caín no solo es un acto de misericordia, sino también una invitación a la reflexión y al cambio. Nos enseña que, sin importar lo profundo que hayamos caído, la gracia de Dios está disponible para guiarnos de vuelta a un camino de luz y verdad, hacia una relación restaurada con nuestro Creador. El perdón es un tema central en la enseñanza bíblica y la historia de Caín nos brinda un ejemplo temprano y poderoso de cómo Dios está dispuesto a perdonar incluso los pecados más graves. La redención, sin embargo, requiere reconocimiento de nuestras faltas y un genuino arrepentimiento. La historia de Caín nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del perdón y cómo podemos acercarnos a Dios para recibirlo. Este camino hacia la redención es personal y a menudo desafiante, implicando un examen profundo de nuestras acciones y motivaciones. Sin embargo, la promesa divina de perdón es un faro de esperanza, asegurándonos que, independientemente de la gravedad de nuestros pecados, la misericordia de Dios es más grande. Nos anima a dejar atrás el pasado y avanzar hacia una vida marcada por la gracia y el amor de Dios. La redención a través del perdón divino no solo transforma a la persona, sino que también tiene el potencial de sanar y restaurar las relaciones rotas, tanto con Dios como con aquellos a nuestro alrededor. Al aceptar el perdón de Dios, somos llamados a perdonar a otros, replicando la misericordia que se nos ha mostrado. Este proceso de redención y perdón es esencial para nuestro crecimiento espiritual y bienestar emocional. Al acercarnos a Dios y buscar su perdón, nos liberamos de las cadenas del pasado y abrimos nuestras vidas a nuevas posibilidades de gracia, amor y plenitud en Cristo. La historia de Caín nos confronta con la realidad del libre albedrío y las consecuencias de nuestras elecciones. A través de su relato, somos recordados de que cada decisión que tomamos puede llevarnos hacia la luz o hacia la oscuridad, hacia la bendición o hacia la maldición. Esta capacidad de elegir es un regalo divino, pero también una gran responsabilidad. Nuestras elecciones tienen el poder de moldear nuestras vidas y las de aquellos que nos rodean. La historia de Caín nos enseña que no estamos predestinados a seguir un camino de pecado y destrucción. Tenemos la libertad de buscar a Dios, de elegir la obediencia y vivir en armonía con su voluntad. El legado de Caín, entonces, no es solo una advertencia sobre las consecuencias del pecado, sino también una invitación a ejercer nuestro libre albedrío de manera sabia y justa. Estamos llamados a reflexionar sobre nuestras acciones, a aprender de nuestros errores y a tomar decisiones que reflejen nuestra fe y nuestros valores.
La narrativa de Caín nos enseña sobre la importancia de buscar a Dios en cada decisión que tomamos, reconociendo que nuestras elecciones no solo determinan el curso de nuestras vidas, sino también nuestra relación eterna con Él. Nos alienta a vivir de manera que nuestras acciones reflejen el amor y la misericordia que Dios ha mostrado hacia nosotros, guiando nuestras vidas hacia un futuro marcado por la esperanza y la redención. Conocer las enseñanzas de la Biblia es un primer paso vital, pero vivir según esas enseñanzas es donde verdaderamente se transforma nuestra vida. La historia de Caín nos recuerda que el conocimiento sin acción puede llevarnos por caminos oscuros. Vivir en la palabra de Dios significa permitir que esas enseñanzas moldeen nuestras decisiones diarias, nuestras relaciones y nuestro carácter. La práctica diaria de la fe se manifiesta en actos de bondad, decisiones justas y un compromiso inquebrantable con la verdad. No basta con evitar grandes pecados, se trata de cultivar un espíritu de amor, paciencia y generosidad en las situaciones más mundanas de la vida. Es en el tejido de estos momentos cotidianos donde nuestra fe se pone a prueba y donde nuestra verdadera relación con Dios se revela. Este enfoque práctico de la fe también nos lleva a reconocer nuestras propias fallas y buscar activamente el perdón y la redención. La misericordia que Dios mostró a Caín a pesar de su pecado es un recordatorio de que siempre hay espacio para el arrepentimiento y el cambio, sin importar las faltas pasadas. Vivir según la palabra de Dios transforma no solo nuestras vidas, sino también las comunidades en las que vivimos. Al practicar los principios bíblicos, contribuimos a un mundo más justo, amable y compasivo. Esta es la verdadera medida de una fe viva, una que se ve y se siente en cada acción y decisión que tomamos. La vida de Caín es un testimonio de cómo la separación de Dios puede llevarnos a consecuencias desastrosas. Para evitar las maldiciones, tanto físicas como espirituales, es esencial mantener una relación íntima y constante con el Creador. Esta comunión con Dios nos fortalece, nos guía y nos protege en nuestro caminar diario. La oración, la meditación en la palabra de Dios y la participación en la comunidad de fe son prácticas esenciales que nos mantienen conectados con Dios y nos ayudan a discernir su voluntad para nuestras vidas. A través de estas prácticas, podemos cultivar un corazón que está en sintonía con el corazón de Dios, lo que nos permite vivir de manera que refleje su amor y gracia. Esta relación íntima con Dios no solo nos ayuda a evitar las maldiciones del pecado, sino que también nos llena de paz y esperanza, incluso en medio de las pruebas y las tribulaciones. Saber que estamos alineados con la voluntad de Dios nos da la confianza para enfrentar los desafíos de la vida con fortaleza y sabiduría. Además, esta comunión constante con Dios nos equipa para hacer luz en la oscuridad, sal en la tierra y agentes de cambio positivo. Al vivir en estrecha relación con Dios, podemos ser ejemplos de su amor y misericordia, extendiendo bendiciones a aquellos que nos rodean y contribuyendo a la sanación y restauración del mundo. La historia de Caín, con sus momentos de adversidad y desesperación, nos enseña que la fe es nuestra ancla en las tormentas de la vida. Es fácil mantener la fe cuando las aguas son calmadas, pero es en los momentos de mayor prueba donde el verdadero poder de nuestra fe se revela. La fe nos proporciona la esperanza y la fuerza para superar cualquier obstáculo, transformando los momentos más oscuros en oportunidades para crecer y acercarnos más a Dios. Esta esperanza no es pasiva, es una fuerza activa que nos impulsa a actuar según los principios de justicia, amor y misericordia que Dios ha establecido. A través de la fe,
podemos ver más allá de nuestras circunstancias actuales y confiar en las promesas de Dios para nuestro futuro, sabiendo que Él está trabajando en todas las cosas para nuestro bien. La fe nos permite enfrentar las adversidades con una perspectiva eterna, recordándonos que nuestra esperanza no está anclada en las realidades temporales de este mundo, sino en la promesa de la vida eterna con Cristo. Esta esperanza eterna nos da el coraje para enfrentar los desafíos diarios y vivir de una manera que honre a Dios. La historia de Caín, por lo tanto, no solo es una advertencia sobre las consecuencias del pecado, sino también una invitación a abrazar la fe como la fuente de nuestra fortaleza y esperanza. Al cultivar una fe viva y activa, podemos navegar las aguas turbulentas de la vida con confianza, sabiendo que no estamos solos y que el final de nuestra historia es uno de redención y victoria en Cristo. En el relato de Caín encontramos profundas lecciones sobre la naturaleza humana y la complejidad de nuestras emociones y decisiones. Sin embargo, en medio de la tragedia, se nos ofrece una perspectiva de esperanza a través de la fe. Esta fe no solo se manifiesta en los momentos de claridad y paz, sino, de manera más poderosa, en los tiempos de prueba y confusión. Nos enseña que incluso cuando nos sentimos perdidos o abrumados por las consecuencias de nuestras acciones, la gracia de Dios está disponible para guiarnos hacia un futuro mejor. Esta fe activa e inquebrantable se convierte en el motor que nos impulsa a cambiar, a buscar el perdón y a trabajar por la restauración de nuestras vidas y relaciones. No es simplemente creer en algo más allá de nosotros mismos. Es una fe que nos mueve a actuar, a vivir de manera diferente, reflejando los valores del reino de Dios aquí en la tierra. Nos llama a ser agentes de cambio, portadores de luz en la oscuridad y ejemplos vivos de lo que significa vivir en verdadera comunión con nuestro Creador. A través de la fe, también aprendemos el valor de la resiliencia. Las pruebas y los desafíos pueden parecer insuperables, pero armados con fe, encontramos la fuerza para perseverar. Esta resiliencia se nutre de la confianza en que Dios está con nosotros en cada paso del camino, moldeando nuestro carácter, fortaleciendo nuestra alma y preparándonos para los planes que tiene para nosotros. La historia de Caín nos muestra que, aunque podemos desviarnos, nunca es demasiado tarde para volver a Dios y encontrar en Él nuestra fortaleza y redención. La fe también nos enseña sobre la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo. En los momentos de duda o cuando nuestras propias fuerzas flaquean, la comunidad de fe actúa como un recordatorio viviente de la presencia y promesas de Dios. Nos recuerda que no debemos caminar solos, que hay otros dispuestos a caminar con nosotros, compartiendo nuestras cargas y celebrando nuestras victorias. Este sentido de pertenencia y apoyo mutuo es fundamental para superar los desafíos de la vida. Además, la fe nos ofrece una perspectiva de gratitud. Incluso en medio de las pruebas, podemos encontrar motivos para agradecer, reconociendo las muchas bendiciones que Dios ha derramado en nuestras vidas. Esta actitud de gratitud cambia nuestra perspectiva, ayudándonos a ver las adversidades no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para crecer y profundizar nuestra relación con Dios. La historia de Caín también nos recuerda que nuestra fe debe estar acompañada de humildad. Reconocer nuestras propias limitaciones y la necesidad de Dios es el primer paso hacia una fe genuina y transformadora. Esta humildad nos abre a recibir la gracia de Dios, permitiéndonos crecer en sabiduría y compasión. La fe es una fuente de paz y serenidad en medio del caos. Cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, la fe nos ofrece un refugio seguro, un lugar de descanso para nuestras almas cansadas. Es en este lugar de paz donde podemos encontrar la claridad
y la dirección para nuestras vidas, confiando en que a pesar de las tormentas que puedan surgir, estamos firmemente anclados en el amor y la fidelidad de Dios. La historia de Caín no es solo un cuento antiguo de advertencia y consecuencias, es una invitación vibrante a explorar la profundidad y la riqueza de una fe vivida plenamente. Nos desafía a mirar más allá de nuestras circunstancias actuales, a abrazar la esperanza que se encuentra en Dios y a vivir de una manera que refleje su amor incondicional. Al hacerlo, no solo encontramos el camino hacia nuestra propia redención, sino que también nos convertimos en faros de esperanza y gracia para el mundo que nos rodea. La historia de Caín, el primer asesino, es mucho más que un relato de crimen y castigo. Es un espejo en el que podemos mirarnos a nosotros mismos, reflexionando sobre nuestras propias elecciones, tentaciones y la necesidad constante de la gracia de Dios. A través de su vida, aprendemos sobre la importancia de la obediencia, el arrepentimiento y el poder transformador del perdón divino. Caín nos enseña que, independientemente de las maldiciones que podamos enfrentar debido a nuestras propias decisiones, siempre hay un camino hacia la redención. Dios está dispuesto a encontrarnos donde estamos, a perdonar nuestros pecados y a restaurarnos a una relación correcta con Él, si estamos dispuestos a acercarnos a Él con corazones arrepentidos. Esta historia también nos recuerda el valor de vivir nuestras vidas en constante comunión con Dios, practicando su palabra y extendiendo su amor a aquellos a nuestro alrededor. Al hacerlo, no solo evitamos las trampas del pecado, sino que también nos convertimos en portadores de luz y esperanza en un mundo que desesperadamente necesita la gracia salvadora de Cristo. En última instancia, la historia de Caín es una llamada a cada uno de nosotros a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a hacer las elecciones que nos acerquen más a Dios y a vivir de manera que refleje su amor y su misericordia. Que podamos aprender de Caín y elegir un camino marcado por la fe, la obediencia y la búsqueda incansable de la gracia divina. Más allá del acto de violencia que define su historia, Caín encarna la lucha interna que todos enfrentamos. La batalla entre nuestros impulsos más oscuros y el llamado a vivir según valores más elevados. Su vida nos advierte de las consecuencias de ceder ante la envidia y la ira, emociones que, si no se controlan, pueden conducirnos a decisiones que lamentaremos profundamente. No obstante, también nos muestra que la gracia de Dios es suficiente para cubrir incluso nuestros errores más graves, siempre que estemos dispuestos a dar el paso hacia el arrepentimiento. La narrativa de Caín nos impulsa a examinar la calidad de nuestra relación con Dios y con los demás. Nos invita a preguntarnos cómo nuestras acciones afectan a aquellos que nos rodean y cómo podemos reparar el daño que hemos causado. Esta reflexión no es fácil ni siempre cómoda, pero es esencial para el crecimiento espiritual y la maduración personal. Nos desafía a ser mejores, a transformar nuestro arrepentimiento en acciones concretas de reconciliación y reparación. En la historia de Caín encontramos también un llamado a la misericordia. Así como Dios le ofreció protección a pesar de su pecado, también nosotros estamos llamados a mostrar compasión hacia los demás, incluso cuando nos resulta difícil. Esta práctica de la misericordia no solo refleja el carácter de Dios, sino que también actúa como un bálsamo sanador en nuestras relaciones, facilitando la reconciliación y promoviendo la paz. Además, la vida de Caín subraya la importancia de la responsabilidad personal. Aunque estamos influenciados por diversos factores, nuestras elecciones finales nos pertenecen.
Este reconocimiento de la autonomía personal es liberador, ya que nos empodera para cambiar nuestro curso de acción, elegir el bien sobre el mal y buscar activamente la presencia de Dios en nuestras vidas. La enseñanza más profunda de la historia de Caín podría ser la esperanza que ofrece. A pesar de la tragedia y el error, la posibilidad de un nuevo comienzo permanece. Esta esperanza no es ingenua. Reconoce plenamente el peso del pecado y sus consecuencias. Sin embargo, nos asegura que la redención está al alcance. Una promesa que sostiene a cada uno de nosotros en nuestros momentos más oscuros. La historia de Caín también sirve como un recordatorio de que no estamos solos en nuestra lucha. La comunidad de fe, la Iglesia, existe para apoyarnos, guiarnos y ayudarnos a crecer espiritualmente. Al compartir nuestras cargas, celebrar nuestras victorias y llorar nuestras pérdidas juntos, reflejamos el amor y la compasión que Dios tiene por cada uno de nosotros. Finalmente, la vida de Caín nos enseña sobre la importancia del perdón, tanto de recibirlo como de otorgarlo. El perdón es a menudo el primer paso hacia la sanación y la restauración, y es fundamental para construir una vida y relaciones saludables. Al perdonar, no solo liberamos a otros, sino que también nos liberamos a nosotros mismos del peso del rencor y el dolor. La historia de Caín, con todos sus matices, se convierte así en una fuente rica de enseñanzas sobre la naturaleza humana, la gracia divina y el poder de la transformación personal. Nos insta a mirar hacia adentro, a confrontar nuestras propias sombras y a buscar un camino marcado por la luz de Dios. Que podamos tomar esta historia, aprender de ella y permitir que nos guíe hacia una vida plena, vivida en la gracia salvadora de Cristo.